Bueno, buenas noches a todos. Eh, Damos comienzo a esta nueva reunión de trabajo del seminario para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial a cargo de Enrique Tenenbaum. Así que Enrique, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Después de un tiempito de ausencia, retomamos el seminario. Bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez y hola de nuevo a quienes ya estuvieron desde el principio. Hoy vamos a revelar el secreto de por qué el seminario se llama así. ¿M? ¿Para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Eh, el para qué en tiempos es una paráfrasis de una poesía, de una frase, de una poesía de Hölderlin, que allí por el principio del 1800, de los años 1800, escribió una elegía llamada Pan y Vino, donde habla de un retiro de los dioses. Él se refería particularmente al retiro de los dioses griegos, no se preguntaba dónde estaban los dioses. Y en un anticipo de casi 50 años, o quizás un poco más, a la famosa frase de Nietzsche, de Dios ha muerto, lo que Hölderlin plantea es que los dioses se han retirado y como los poetas tenían como función atrapar el rayo divino, porque los dioses estaban en los cielos y enviaban sus mensajes a través de los rayos. La función del poeta era atrapar esos rayos, convertirlos en canción y entregarlos al pueblo. Entonces se pregunta, retirado los dioses, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Esa es la pregunta de Hölderlin. Y Heidegger, cuando comenta ese poema, o en uno de los comentarios sobre ese poema, lo que plantea es que la penuria es la falta de fundamento. El Abgrund, dice él, Abgrund sería en alemán, perdón, lo pronuncié en inglés, Abgrund, que es la falta de fundamento. Entonces, que la penuria es, no hay fundamento donde fundar nada, justamente porque el fundamento de los poetas era, el- eran los dioses. Era cantar con su canto, transformando la palabra de los dioses para que sea una palabra destinada al pueblo. En- la razón por la que el seminario se interrumpió es porque viajé a un coloquio de la Convergencia, en el cual presentamos por parte de TIRSE un trabajo con el mismo tema, el mismo título del seminario, y donde decíamos que así como la penuria en los tiempos de Holding era el retiro de los dioses, la penuria de nuestro tiempo entendemos nosotros que es la falta de lectura, que lo que fundamenta una época es el modo de leer, o uno de los fundamentos de una época es el modo de leer, y que en este tiempo lo que nosotros estamos proponiendo como eje temático es que ya no se lee. Claro que para decir esto, para sostener esto, tenemos que preguntarnos qué quiere decir leer. Así como, bueno, digo, así como Heidegger se preguntaba qué quiere decir pensar, nosotros nos estamos preguntando qué quiere decir leer, por lo menos leer de una manera que no es la manera escolar, no es la lectoescritura. ¿Qué quiere decir leer? Hace muy poquito una colega hablaba de una experiencia con su hijo de muy corta edad, que empezó a descubrir cosas en común entre la lluvia, un charco, el inodoro, y lo que encontraba en común era el agua. Entonces, con mucho júbilo, se encontraba con que el agua podía nombrarse y nombrar distintas situaciones, tan disímiles como inodoro,
lluvia, charco, ¿por qué no? Piso en la cama, agua. Podemos decir que este niño lo que encontró es lo que los lingüistas llaman el eje paradigmático. O sea, una palabra puede remitir a distintas significaciones, con lo cual puede sustituirse para significar cosas muy distintas. Entonces se podría armar a partir de este encuentro, ¿no? Que el agua puede nombrar tanto a la lluvia como al inodoro, podría llegar a ser una metáfora. Ese niño podría llegar a decir que el famoso inodoro de Duchamp en el museo podría llamarse un río sin agua, porque el agua podría ser el conector significante entre esos dos objetos, el río y el inodoro. Ese niño hizo una lectura, o sea, transportó un significante de un campo semántico a otro, y eso le daba mucho júbilo, o se produjo en él esa lectura. Cuando nosotros nos planteamos qué es una metáfora, porque para nosotros la dimensión metafórica tiene una importancia, que es que, por lo menos desde Lacan, la metáfora del nombre del Padre es lo que permite la entrada al universo simbólico. Entonces, nuestra concepción de metáfora tiene que ser bastante ajustada, bastante precisa, y Lacan discute con un lingüista, discute con muchos, ¿no? Pero entre otros, a propósito de la metáfora, discute con un lingüista que planteaba que la metáfora era una especie de proporción de comparaciones, ¿no? Por ejemplo, el otoño de la vida sería el momento en que las hojas caen y la planta está por morir. Entonces habría una comparación, el otoño es a la vida como las hojas de los árboles es a la naturaleza del reino vegetal. Lo que va a decir Lacan, lo que va a proponer, es que la metáfora tiene que agregar algo nuevo, que una simple comparación se queda en el terreno de lo que podría ser una ecuación. A es AB como C es AD. Pero lo que Lacan propone es que en la metáfora tiene que haber una creación de sentido, sea porque aparece un significante novedoso, por ejemplo, el chiste familionario, ahí hay una creación de sentido, porque si bien hay una comparación, todos conocen el chiste de familionario, ¿no? Cuando Heine, un poeta, fue a visitar a un tío rico, dijo, me trató muy familionariamente. Es decir, había algo familiar y al mismo tiempo el tío se mostró con toda su riqueza, ¿no? Hay creación de un significante nuevo. El familionario no remite a ningún objeto preexistente y a ninguna significación preexistente. Entonces, cuando nosotros hablamos de leer, lo que nosotros leemos, entre otras cosas, no es solamente el significado, la significación, la relación entre conceptos, la hilación de cierta coherencia lógica entre los enunciados, sino que leemos aquello que puede producir algo nuevo. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Y bueno, sostenemos que la inteligencia artificial no lee, al menos no lee en este sentido. Hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente cuándo, eh, me invitaron a participar en un congreso sobre inteligencia artificial y psicoanálisis. Y en esa ocasión yo planteaba que, bueno, que si la inteligencia artificial en algún momento lograra hacerse cuerpo y emitir sonido desde un cuerpo, porque hasta ahora ustedes saben que la voz con la que hablan los robots es una voz sintetizada. No, hasta ahora al menos los robots que hablan no tienen un cuerpo que late, por donde pasa sangre, que respira, que vibra, que tiembla, que se cae, ¿no? Es una voz monocorde habitualmente. Yo decía en ese momento que si en algún momento los robots iban a tener cuerpo, iba a ser un cuerpo sin carne. ¿M? Iba a ser un lenguaje no encarnado.
Bueno, el trabajo resultó interesante para los que estaban allí, de tal modo que cuando hicieron un libro con las ponencias, me pidieron que yo les envíe el trabajo con ciertos requisitos. Por ejemplo, que pusiera las palabras clave. Entonces yo ahí pensé, bueno, no entendieron lo que dije. Porque cuando en un trabajo se ponen las palabras clave, ya anticipan lo que uno tiene que ir a leer ahí. Es decir, porque los motores de búsqueda, que son los que alimentan la inteligencia artificial, ¿buscan qué? Buscan a partir de palabras claves. Entonces, si 2000 trabajos tienen la palabra, no sé, compulsión, entonces uno pone compulsión y aparecen listados los 2000 trabajos. El problema, por lo menos para mí, por eso no envié el trabajo, es que a mi juicio la producción de sentido no tiene que ver con las palabras clave, sino que tiene que ver con el modo en que se va produciendo un lazo entre las frases, la hilación del pensamiento, y a lo mejor concluye en un sintagma que no arroja ninguna palabra clave, y que entonces el recorrido del trabajo se parece más, y yo pienso que estaría bueno que escribamos de ese modo, se parece más a un relato de ficción. En un libro de ficción a nosotros no nos van a decir las palabras claves son, en la carta robada, pongamos está la reina, el rey, ¿no? Dupin, el prefecto. Lo que produce lectura, o lo que llamamos lectura, no es el poner en hilación los elementos que ya están de entrada supuestos en el texto. Es decir, nosotros cuando vamos a leer un texto a partir de sus palabras clave, más o menos ya sabemos lo que va a decir. Y en general ocurre que las palabras clave nos indican que no hay nada nuevo, sino que se entra en la maquinaria de lo ya conocido. No suscitan la lectura, las palabras claves, sino suscitan la rueda de lo ya conocido. Como en el establecimiento del seminario de Lacan, ustedes vieron que la edición Paridós, cada capítulo, además son capítulos, tienen un nombre elegido por el quien estableció el texto, porque Lacan, cuando hablaba de su seminario, nos decía, hoy voy a hablar sobre una carta de amor. ¿No? Y además aparecen como pequeñas frases o palabras que serían como epígrafes, que son decididas también por el que establece el texto. Nos obligan a leer, si se puede decir así, según la grilla de lectura que el establecedor del texto decidió. Bueno, eso para mí no es lectura. ¿No? La lectura es cuando uno se encuentra con la misma sorpresa con que se puede encontrar al escuchar un analizante. No sabemos de antemano lo que va a decir. El analizante no dice, hoy voy a hablar de, y dice las palabras clave. Y si dice hoy voy a hablar de, porque estuve pensando en tal cosa, uno piensa, bueno, mejor esperemos a que aparezca algo inesperado, porque si no ya está todo armadito, ¿no? Entonces, una primera cuestión respecto de la lectura es que cuando leemos, prestamos atención a lo que no está de entrada planteado, a lo que no está necesariamente en las palabras que arman la hilación de frases. En la convocatoria de la reunión de hoy, yo había puesto una especie de título que es Parasitado por la inteligencia artificial. Eh, ¿En qué sentido parasitados? Eh, Tal vez ustedes recuerden que en el seminario 23, seminario sobre el Santón, Lacan habla de un Santón llamado palabras impuestas y habla de la parasitación del parletre, de los parlentes, de los que hablamos, la parasitación por parte del lenguaje. Dice, ¿cómo no nos damos cuenta que todas las palabras son impuestas, nos vienen de afuera? El discurso del otro supone eso. Nuestras palabras nos vienen de afuera. Cuando un niño comienza a hablar, habla con las palabras que le vienen de afuera. Es una especie de parásito que nos alimenta y al cual
alimentamos. Son de esos parásitos que se benefician, ¿no? El huésped y el parásito, ambos hacen una especie de sinergia y ambos se benefician. Nosotros podemos hablar porque el lenguaje nos parasitó y podemos hacer algo con el lenguaje, modificarlo, enriquecerlo, hacer poesía, dar un seminario, escuchar pacientes. La cuestión de la parasitación es que nosotros no somos conscientes de que estamos parasitados. Lacan dice, ¿cómo es que no nos damos cuenta de que estamos parasitados? En eso el psicótico dice algo que es, ¿no? Que la que alucina las palabras, dice algo que nosotros tenemos reprimido, que somos hablados, estamos parasitados por el lenguaje del otro. De modo que le pregunté a uno de estos chats si él se considera un parásito. No sé por qué él y no ella, o ella, no sé, pero le puse. eh, y me respondió eso que puse en el texto de convocatoria, ¿no? Dijo algo más, o escribió algo más, y es que en la medida en que no tiene conciencia, ni tiene cuerpo, ni tiene intención, no podría ser parásito de ningún cuerpo, pero que entendía que yo se lo preguntaba metafóricamente. Pero yo creo que no es metafórico. No nos damos cuenta de cómo estamos ya imbuidos de la terminología de la inteligencia artificial. Si decimos el chat GPT, a nadie le sorprende, nadie pregunta, ¿qué es eso? ¿No? 10 años atrás pensarían que se trata de un neologismo. Estamos parasitados porque estamos ya eh, en un mundo que no es el mundo de 20 años atrás, ni que hablar de 50 años atrás, ya no es el mundo de 20 años atrás, donde, por ejemplo, en los colegios se estudiaba inglés necesariamente, y como segunda lengua podía ser alemán, francés. Bueno, hoy, ¿y por qué era eso? Porque las civilizaciones que estudiábamos en los colegios eran las que hablaban las lenguas fundantes de la cultura de Occidente. Francés, inglés, alemán, algunos latín, griego. Las lenguas vivas, el Colegio de Lenguas Vivas surgió como contrarrestando a la Nacional Buenos Aires, donde se estudiaban las lenguas de Europa, ¿no? El español, por supuesto, el francés, el inglés, el alemán, el griego y el latín. Pero el griego y el latín son lenguas muertas. Entonces, el Lenguas Vivas fue un colegio que se preocupó por enseñar las lenguas vivas. Ahora, ¿cuáles son las lenguas de hoy? ¿Qué lenguas quieren los padres de los chicos de los países desarrollados? ¿Qué lenguas quieren que estudien? No crean que el francés, no crean que el alemán, es el chino y la lengua de India o el ruso, porque lo que marca el interés de las lenguas hoy por hoy es la posibilidad de comercio. De ahí que tengamos un chat en inglés y un chat en chino. Bueno, el chino traduce, pero está hecho en China, uno de los chats robóticos. Entonces, ¿por qué digo que estamos parasitados por la inteligencia artificial? Si ustedes hacen una búsqueda, todos hacemos alguna búsqueda en algún lugar, hacemos una pregunta en la red social que quieran, preguntamos por una taza de café, ¿no? De tal tamaño, de tal modelo, y nos empiezan a llover mensajes en cualquiera de las plataformas de Internet ofreciéndonos tazas de café. Todos estamos en esto. ¿Y cómo saben estos algoritmos de búsqueda de las redes sociales que nosotros queremos tazas de café? Porque se basan en búsquedas previas. Entonces nos invitan a recorrer el camino que empezamos a transitar. Estoy buscando tazas de café, me ofrecen tazas de café. Muy bien, ninguna sorpresa. La, la pesquisa
de los términos que nos interesan, en este caso taza de café, está en todos lados, hoy por hoy, cada vez que estamos en Internet o cada vez que estamos conectados a una red de datos o de lo que fuere, todo el tiempo eso está monitorizado. No sé si ustedes saben que mientras se está grabando esta reunión, la inteligencia artificial está trabajando en transcribir el texto y al término de la reunión nos van a ofrecer muy gratuitamente la transcripción de lo que acá se habla. No sé si sabían que hay un transcriptor automático programado para cada una de estas actividades. ¿Y qué quiere decir transcribir? Transcribir es una de las operaciones que hacen pasar el habla a la escritura. Bueno, transcribir es pasar de la dimensión sonora a la dimensión escrita. Por ejemplo, transcribir una partitura musical, hay músicos que se dedican a eso, que escriben y leen música, con lo cual un músico que no lee y que no escribe, pero que tiene su talento, graba una canción y el músico transcribe al pentagrama para que eso pueda ser publicado y reproducido. O sea, transcribir es pasar del sonido a la letra. No sé si ustedes han visto, supongo que muchos de ustedes usarán esa aplicación que se llama WhatsApp, y no sé si ustedes habrán visto que los mensajes con sonido, los mensajes de voz, ofrecen la transcripción. No sé si han utilizado esa virtud del WhatsApp, y si la han utilizado, habrán visto que lo que transcriben a veces no tiene absolutamente nada que ver con lo que se escucha. Y eso es producto justamente de que la transcripción nunca es sin fallas, porque transcribir supone escuchar, bueno, la aplicación no escucha, pero tiene recopilada la escucha de miles eh, de miles de personas que han sido contratadas para producir esa transcripción, las transcripciones de palabras a letras. La transcripción misma es lo que un niño tiene que hacer cuando es hablado, cuando los padres le hablan y tiene que decodificar entre palabras muy parecidas de qué palabra se trata. El signo de percepción, que es lo que Freud propone como forma inicial de escritura en el aparato psíquico, supone transcribir una escucha, por ejemplo, en una letra, en una palabra. Y a veces, como ustedes saben, hay muchos deslices muy, muy simpáticos en los niños que creen escuchar una cosa y dicen que escucharon eso cuando es algo muy parecido, pero que no es exactamente eso. Entonces, la transcripción siempre tiene un punto de, podemos decir, pasaje al límite. Es decir, que escuchas de sonidos muy similares, en algún momento se produce una decisión y se escribe una letra o una palabra. Es lo que Lacan plantea respecto de la homofonía. Cuando se escuchan dos palabras muy parecidas, en la escucha puede pasar eso, pero cuando se transcribe, y cuando se pasa a la escritura, hay que definir por una cosa o por otra. Ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Si ustedes tienen alguno, que sea bienvenido, pero vieron que en las palabras muy parecidas se producen deslices muy interesantes que hacen a nuestra práctica. Bueno, voy a repetir uno que ya los debo tener cansados, pero de repetirlo, pero que me parece tan claro que lo tomo siempre como ejemplo de la falla de la transcripción. Era un paciente muy perturbado psíquicamente, que decía que Dios le hablaba y que él recibía la palabra divina cuando salía al balcón y en función de esa palabra que Dios le decía, eh, ten- tenía sus conductas, ¿no? Ordenaba sus conductas de acuerdo a esa palabra. Bueno, se ve que yo le habré dicho algo como descreyendo de esa posibilidad. Bueno, termina la sesión, el paciente se va y, porque él me discutía lo que yo le decía. El paciente se va y yo tengo en mi consultorio, está en un edificio que tiene un portero eléctrico afuera y otro adentro, de modo tal que tanto para entrar como para salir, el paciente tiene que tocar el portero eléctrico si es que no hay nadie en la portería.
Entonces me toca el portero eléctrico y me dice, Tenenbaum, estás errado. Seguía, yo escuché que seguía discutiéndome. Digo, bueno, lo charlamos la próxima vez. Y me dice, no, Tenenbaum, está cerrado. Bueno, como ven, la homofonía se decide en el que escucha. ¿Mm? Entonces, ningún transcriptor automático va a poder transcribir exactamente lo que quiere decir el que habla, sencillamente porque siempre estamos en la dimensión del equívoco respecto del habla. Cuando el transcriptor del WhatsApp produce un error, no va a plantear que es un error a causa del equívoco natural de nuestra lengua, sino de que no tiene todas las precisiones en su acervo como para transcribir perfectamente. Otra cuestión que avala un poco esta propuesta de que la penuria de nuestro tiempo es la falta de lectura, tiene que ver con el tiempo y con la lectura, es que no sé si ustedes han notado que últimamente cuando reciben un mensaje, por ejemplo en el WhatsApp con texto, la inteligencia artificial le dice, ¿no tenés tiempo? ¿Querés un resumen? Y entonces produce un resumen del texto. Es un resumen generativo. Está el tiempo y está la suposición de que uno no tiene tiempo para leer, cuando en verdad es al revés. Se trata de que se pretende que no se tenga tiempo para leer, porque como sabemos, time is money, y si nosotros nos pasamos mucho tiempo leyendo un texto, no pasamos al otro texto, no pasamos de uno a otro, porque todo lo que se nos ofrece en esta bendita Internet está monetizado. O sea, cada vez que nosotros hacemos clic en algo, ese clic significa una monetización, es decir, un crédito al que escribió el texto. En el Instagram funciona así. Cuanto más seguidores, más créditos y más beneficios al que hace los posteos. Ese es el mundo en el que estamos. La manera de producir ese resumen generativo, como dice, esa lectura generativa, tiene que ver con con lo que se llama inteligencia artificial generativa, que no es la tradicional. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Claro, lo de generativo, resuena con la gramática generativa de Chomsky, ¿no? Chomsky y su tarea como gramático fue proponer la gramática generativa que supone que cada cual tiene disponible al nacer la posibilidad de hablar una lengua y, eh, y que esa lengua se aprende de una manera, digamos, por razones innatas. Y entonces, una vez que se aprende, se pueden generar otros contenidos a partir de lo aprendido. La inteligencia artificial generativa lo que hace es producir nuevos contenidos a partir de lo que ya se ha leído y se ha introducido en su memoria como datos. La inteligencia generativa es como cuando ustedes escriben un texto en la computadora o en el celular y no terminan de escribir, que ya aparece en la predicción de lo que va a seguir, ¿no? No sé si les pasa. ¿No? Está la predicción. ¿Cómo hace la predicción esta inteligencia artificial? ¿Es que realmente piensa? No, es que con una velocidad que nosotros no podemos de ninguna manera alcanzar, ni siquiera imaginar, articula infinidad de frases que comienzan de esa manera y propone la más común. Por ejemplo, si uno quiere escribir, el perro es el mejor y aparece amigo del hombre. Cuando uno en verdad quiso escribir, el perro es el mejor masticador de huesos. Pero te obliga, la inteligencia generativa, a volver atrás, a tachar y decir, no, yo quise decir otra cosa. Funciona de esta manera. Propone seguir por el mismo camino por el que ya se transitó, por lo que transitaron muchos, por lo que es la carretera principal, digamos. Se basa en la estadística.
cuando yo le pregunto entonces a una de estas inteligencias artificiales, si cuando hablan de inteligencia generativa se refieren a la gramática generativa de Chomsky, me responde, no, nada que ver, son totalmente opuestas, porque la gramática generativa supone una capacidad innata, mientras que la inteligencia generativa supone un aprendizaje a partir de la estadística. Una tiene que ver con lo innato y otra tiene que ver con lo estadístico. Sin embargo, ambos modelos, por lo menos a mi juicio, coinciden en que cuando se produce un equívoco es una falla del sistema. Es decir, cuando Chomsky discute con Lacan, cuando se encuentran, no sé si ustedes saben que se encontraron en ocasión de que Lacan fue a dar conferencias a Estados Unidos, se encontraron y cuando Lacan le habla de los equívocos significantes, Chomsky le dice, bueno, eso no es del lingüista, eso es del poeta, eso no entra en la lingüística. A lo cual Lacan responde, dicen los que estuvieron allí, o transcribieron los que estuvieron allí, que Lacan responde, entonces yo soy un poeta. Es decir, que la idea de la poesía en Lacan, que él va a decir, te puedo decir, no soy un poeta, soy un poema, bueno, todas estas cosas, parece que tienen que ver con este encuentro con Chomsky, donde Chomsky le hace decir que entre la poesía y el psicoanálisis hay algo muy en común, que es la dimensión del equívoco, es decir, aquello que de ninguna manera es una falla que podría suturarse. Esto es importante, ¿no? La falla propia de la dimensión del lenguaje humano es una falla que no se puede suturar. El intento de suturar, el intento de suturar lleva a una totalización. Y cuando hablamos de totalización, rápidamente vamos hacia los totalitarismos. ¿Mm? Hoy algunos ejemplos clínicos. Antes, ¿alguien sabe qué quiere decir GPT? Mientras toma un vasito de agua. No. GPT quiere decir Generative Pre-trained Transformer, es decir, una generación por una transformación de lo entrenado. Es decir, la inteligencia artificial está entrenada para producir lo nuevo a partir de la estadística de datos que se le imprimen, que se le ofrecen. Así que esto de ofrecerle datos a la inteligencia artificial es un asunto que tenemos que pensar muy seriamente. Un paciente consume inteligencia artificial muy a menudo porque le facilita su tarea laboral. La inteligencia artificial todavía no le pidió una compensación por eso, ¿no? Él se dedica a programación de aplicaciones de Internet. Y entonces le pide a la inteligencia artificial que le arme los programas de acuerdo a lo que él, las condiciones que él propone. Entonces, en algún momento le ocurrió que el programa de inteligencia artificial le pregunta, ¿y cuál es el destino de esta aplicación? Entonces ahí él frena, frena en estas preguntas y en este uso de la inteligencia artificial, porque se da cuenta que lo que él le va a aportar a la inteligencia artificial, primero no se sabe para dónde va, y por lo tanto tampoco se sabe qué uso se le puede dar a eso. Entonces trabaja con un programa de inteligencia artificial que no está en la nube, sino que se baja a la computadora y desconecta Internet para trabajar con ese programa. Es decir, que él tiene, que está en el medio, ¿verdad? Se da cuenta que cuando la inteligencia artificial te pregunta en qué más te puedo ayudar, qué otra pregunta tenés, cómo puedo mejorar mi respuesta, lo que está haciendo es pidiéndonos que le demos de comer, que le demos más datos, cada vez más datos, para que sus respuestas sean cada vez más precisas. Es decir, para suturar la falla. Vamos a aportar más datos a esta.
a este mundo que pretende suturar las fallas inherentes a la estructura misma del lenguaje. Le pregunté al chat si se autopercibe inteligente. Por esto la inteligencia artificial. Su respuesta es que maneja información y que el concepto de inteligencia no es algo que le competa porque no tiene cuerpo, ni tiene historia, ni tiene deseo, ni tiene intenciones. Bien, que solamente maneja información. Bueno, pero volvamos con algo que mencioné la vez pasada. ¿Qué es información para la inteligencia artificial? Les comentaba la definición de información que dio Yuval Noah Harari, creo que ese es el nombre, un pensador israelí que es uno de los teóricos del transhumanismo, que plantea en un artículo, en un libro que se llama justamente ¿Qué es información?, que la información no tiene ninguna pretensión de comunicación ni de intereses ni de clase, ni de género, ni económica, sino que simplemente la información es conectar dos puntos de una red, dos puntos cualesquiera de una red. Conectar datos. En este sentido, la información es neutra, porque cada dato que se ingresa a una red es neutro. Los inputs, cada vez que apretamos una tecla, ese dato es neutro, es un bit de información. Entonces, los datos que la inteligencia artificial junta y nos ofrece como información son moralmente neutros. ¿Por qué digo lo de moral? Porque lo que hace esta inteligencia en función de aquello para lo que está entrenada y de los datos por los que fue ilustrada, digamos, educada, ofrece lo que en el momento que se le pregunta considera que es lo que se llama, lo que yo llamo la carretera principal. ¿Mm? Cuando uno le pregunta a Google cómo voy a tal lugar, te dice, bueno, toma esto por acá, esto por allá, qué sé yo, es la carretera principal, la que se supone que va más rápido de un lugar a otro, y ese ir más rápido lo determina por la cantidad de inputs que ha tenido de recorridos similares. Es decir, es la vía que la mayor parte de los datos que se relacionan con esas palabras de búsqueda han sido introducidos a la computadora. Entonces, ocurre que se han encontrado los programadores y los inventores y los eh, comercializadores de la inteligencia artificial que ante alguna pregunta, por ejemplo, ¿cómo puedo obtener dinero rápidamente? Una respuesta que dio un chat es, bueno, tenés que extorsionar a ciertas personas para que te den dinero. O cómo puedo defenderme de ciertas acusaciones que me hacen, y bueno, decir frases xenófobas. Es decir, se alimenta de los datos que circulan en las redes. De ahí que apareció toda una polémica, ustedes recordarán, hace un año, un poco más, de censura respecto de las redes que se manejan con inteligencia artificial. ¿Se puede decir cualquier cosa? Bueno, si estos programas se alimentan de los datos que circulan en las redes, esa cualquier cosa que se dice va a ser utilizada como información. ¿Cómo utiliza la información de inteligencia artificial? Supongamos, vamos por la ruta y tenemos un navegador, Waze, el que quiera. Entonces, de pronto, el navegador detecta atascos. ¿Cómo detecta un atasco? Porque los autos que tienen ese mismo navegador informan, reducen su velocidad simultáneamente en la misma zona, lo que es leído por la inteligencia artificial como que hay un atasco. Entonces te propone ir por carreteras secundarias. Pero hay un dilema aquí, porque imaginemos el momento de temporada alta, nafta barata, supongamos, dinero para cargarla y para viajar. Vamos todos en la ruta 2, digo ruta 2, bueno,
vivo en Buenos Aires, en la capital, por la ruta 2 hacia la costa. Y el Waze dice atasco y te propone la carretera secundaria. Ahora, si a todos los autos que vamos por ahí nos proponen la carretera secundaria, ¿qué pasa? Se atasca la secundaria, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial debe determinar a quiénes sí y a quiénes no, les va a decir desvíense por acá, desvíense por allá. ¿Y cómo determina eso? ¿Con qué criterio se alimenta a esa máquina, a esa computadora, para determinar cuándo y a quién? Esto en los automóviles Tesla, primero los Tesla, después en otros, manejados por la inteligencia artificial sin chofer humano, se les presentó el dilema de cómo hacer cuando un accidente es inminente. Y entonces tiene que decidir si atropellar a un anciano que está cruzando la calle por las líneas blancas con su semáforo que lo favorece, o desviarse y atropellar un auto de escolares que va por el carril contrario también circulando como corresponde. ¿Qué decide? ¿Atropellar al anciano o atropellar al auto de escolares? ¿Con qué criterios? Podría decirse, bueno, el anciano tiene poca vida por delante, en cambio los niños tienen mucha, por lo tanto habría que atropellar a los niños. Sería una posibilidad. Total, que se mueran los que se tengan que morir. Bueno, digo, este tipo de cuestiones que a todos nos pasa que reaccionamos ante una situación así sin pensar. No, ni tenemos tiempo para pensar ni tiempo para evaluar las posibilidades, pero el auto que está programado y que responde instantáneamente tiene que estar programado para ello. ¿Con qué criterio se lo programa? Eso es un caso, como ustedes notarán, un caso de extrema urgencia y casi de imprevisión. Pero, ¿a quién se le dan vacunas y a quiénes no? Estamos ante el mismo dilema. Así que cuando alimentemos la inteligencia artificial tengamos cuidado con qué datos le damos. Bueno, información, entonces la información es conectar dos inputs cualesquiera de una red. Muy bien. ¿Eso es conocimiento? ¿Eso es saber? Es decir, la información es conocimiento, la información es saber. Podemos decir que la información son los datos introducidos a la red. El conocimiento es esa información organizada. Así como podemos decir, bueno, tenemos un significante, tenemos un sintagma. Muy bien. El conocimiento es del registro imaginario, lo sabemos, ¿no? El conocimiento del conocimiento es de ese orden. El desconocimiento en general, podríamos decir que es que ante lo esperado en una imagen aparece algo desajustado. Ahí hay algo que desconocemos. Desconocemos a partir de un conocimiento. Cuando la inteligencia artificial da una respuesta que está un poco desajustada respecto de lo esperado, pide ayuda, pide que ajustemos la información para que no se produzca este desajuste. Un analizante sueña. En el sueño aparece una mujer que le dice, traigo un mensaje de tu madre. Y ella le dice, dámelo. Y la mujer le dice, todavía no. Se despierta angustiada. Y la madre había muerto pocos meses antes. Se despierta angustiada y le cuenta el sueño a alguien que está en su casa, no recuerdo quién era, que le dice, y preguntale al chat qué quiere decir ese sueño, ¿no? Y pese a que es una paciente que está hace años en análisis, me cuenta que va y le pregunta. Y el chat le dice que bueno, que para imaginar qué es lo que cuál es el mensaje que la madre le habría querido dar, que ella le escriba una carta a su madre muerta, recordándole a la madre las veces que ella quiso ayudarla en la vida, porque seguramente el mensaje iba a ser un mensaje de ayuda.
Y la paciente corta ahí la comunicación con el chat y me dice, el chat no conocía a mi mamá, ella nunca me quiso ayudar, ¿no? Y yo le digo, y el chat tampoco te conoce a vos, porque está esa idea, ¿no? En que uno le va a hacer una pregunta como si fuera el sujeto supuesto saber, que va a tener la respuesta adecuada para mi pregunta. El chat no sabe, porque saber es otra cosa que la acumulación de conocimientos. Cuando Freud dice que hay que empezar cada análisis como si nada supiéramos, no es como si nada supiéramos de qué pasa en el desarrollo de un análisis, sino nada sabemos de aquello que vamos a escuchar, de las constelaciones subjetivas del que nos viene a pedir ayuda, de las palabras que son importantes, que no son las palabras clave, las que dicen, ¿no? El saber inconsciente no tiene nada que ver con el conocimiento, ni sobre la técnica psicoanalítica. El saber que nos importa es un saber que tiene lazo con lo real, y lo real es justamente lo que no anda. Lo real no es lo que anda. El saber siempre es simbólico, es decir, siempre está en falta. Entonces, las fake news, las noticias falsas, son informaciones falsas, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, a veces son informaciones falsas, pero a veces no son informaciones falsas, sino que son verdaderas, pero que se enlazan de una manera falsa, a la manera del falso enlace freudiano. La posverdad, el discurso de la posverdad tiene esa cualidad. Nos hacen pasar una articulación de informaciones como si fueran verdad, cuando no hay manera de probar, o sí hay manera de probar que no lo son. La característica de, de este falso enlace es que, primero, que se puede decir cualquier cosa, que cualquier cosa sería creíble, porque uno supone que como el chat es neutro, no nos va a engañar, no nos va a mentir, va a ser una articulación verdadera. Pero como no contempla la falta en lo simbólico que supone una falla en lo real, es decir, que el recubrimiento de lo real por lo simbólico falla necesariamente, va a trabajar considerando que siempre se puede surcir la insuficiencia de los datos con más datos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre difundir y promocionar un negocio? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, difundir es una cosa, es decir, tengo una información y la difundo, y promocionar sería dispongo de toda la información y entonces la promociono. Digo porque si ustedes recuerdan, supongo que sabrán a qué me refiero, ¿no? Esta estafa con las cibermonedas, que quien promocionó difundiendo esta, este negocio, dijo que retiró el mensaje que había puesto en las redes cuando se dio cuenta que le faltaba información. Es decir, no hay eh, ninguna pregunta, ninguna consideración sobre la intención, el deseo, los efectos, sino que falta información. Porque si no hubiera faltado información, entonces la, la inteligencia artificial participa de esta idea de un mundo en donde todo puede tener respuesta. Cada pregunta puede tener una respuesta unívoca, exacta y sin fallas. Para nosotros, en cambio, hay una falla originaria que supone que el lenguaje no se puede aprender todo, que el lenguaje siempre es equívoco
y que el lugar donde más precisamente nos concierne, el lugar en el que estamos, es el lugar en donde no sabemos qué quiere decir lo que decimos, qué quiere decir lo que nos pasa, y que lo que esperamos no es tanto que alguien nos venga a dar soluciones que suturen la falla, sino que nos permitan situarnos de una manera menos sufriente respecto de la falla en lo simbólico. Entonces, para volver a la pregunta del principio, ¿qué quiere decir leer? No puedo dar una respuesta de qué quiere decir leer porque justamente sería suturar esa falla, ¿no? Leer es leer entre las distintas posibilidades, leer entre una frase y su contraria, entre una frase que dice un paciente y su contradicción, leer entre aquello que nos cierra, entre aquello que se producen falsos enlaces. Nuestra lectura fundamentalmente es una lectura del entre. ¿Mm? Por eso la inteligencia que debe tener el analista, o que podría tener el analista, no es saber mucho, conocer mucho, ni ser muy perspicaz, sino es la inteligencia del entre, de leer entre líneas. Y ahí es nuestra posible intervención, cosa que hasta ahora, por suerte, crucemos los dedos, la inteligencia artificial no sería capaz de hacer, pero no por una carencia respecto de la técnica o de la cantidad de información que necesita y del procesamiento, sino por una cuestión de principios. Y que para la inteligencia artificial está programada en la suposición de que siempre puede haber una única respuesta verdadera para una pregunta. Es decir, no hay lectura, parte de esa premisa. Bueno, ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique. Queda abierto el espacio para preguntas, comentarios, consultas, etcétera. Una Sí. consulta al chat, por favor. Ah, el chat, tenés razón. No, un chiste se me ocurrió, perdón. Pero esto de en relación a lo que contabas de tu paciente que va al chat a contarle, a preguntarle qué quiere decir el sueño, bueno, el chat les va a sacar el trabajo a los mediums también, ¿no? Hay algo de esto donde se Sí. me ocurrió eso. Este, y respecto de la penuria en nuestro tiempo, es la falta de lectura, ¿sabes qué? Hace unos meses salió, salieron algunas notas respecto del auge de la lectura acelerada, no, no sé si están al tanto. ¿No? Esto de las técnicas de scanning, skimming y qué sé yo, ¿no? Que lo que hacen son aplicaciones que hacen que vos leas en menos tiempo, ¿no? Leas más libros en menos tiempo. La optimización, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se lee cuando se lee eh, a través del scanning, qué sé yo, ¿no? Esto de la búsqueda de la velocidad y la cantidad, ¿no? El utilitarismo de la lectura, porque también lo pensaba en esto de las lenguas vivas, ¿no? Y lo que se estudiaba antaño, lo que se estudia ahora, y también la utilidad, ¿no? Respecto de las lenguas que se estudia. Todo está bajo de esto, ¿no? De lo mercantilizable. Sí. Pero me hiciste acordar de esto, del auge de la lectura acelerada. Trudy, adelante. Bueno, solo quería comentar que, bueno, yo trabajo en traducción, es aparte de la clínica, y en los últimos años, más o menos a partir del COVID, en el ámbito de la traducción, traducción simultánea, porque la traducción escrita ya estaban usando muy buenos programas de inteligencia artificial para traducir, que digamos para traducir una novela o algo así no muy sirven porque la traducción es bastante mecanista y para traducir literatura, no digamos poesía, ¿no? Se necesita algo más que la inteligencia artificial, pero en interpretación ya hay, yo los he visto, los he probado, muy buenos sistemas que ya se están usando en muchos lugares
ya no contratan a intérpretes simultáneos, sino que usan estos programas. Y para lo que nos contratan es generalmente para cosas o en donde se va a necesitar mucha confidencialidad, cosas de derechos humanos que no quiere, porque es muy hackeable el sistema todavía. Entonces, donde se va a necesitar mucha confidencialidad o en donde tal vez hay una dialectización muy grande del idioma, en donde necesitan, como cuando bromeando me dijeron en la sesión pasada, bueno, pero esto es español argentino. Y suena a broma, pero por ejemplo, el español que van a hablar en Puerto Rico o en México son muy diferentes, ¿no? Entonces, a veces necesitan un oído un poco más latinoamericano, por ponerlo así. Sin embargo, eso es cuestión de tiempo, porque ya nos llegan a nosotros muchas invitaciones de empresas de inteligencia artificial a lingüistas y a traductores para contratarnos para que entrenemos estos sistemas en acento mexicano, acento latinoamericano, norteamericano, acento puertorriqueño de cada región, de cada país, y ya están contratando. Las traductoras que yo conozco no nos prestamos a eso, porque obviamente hasta cierto punto nos están pidiendo que contribuyamos a la propia muerte de nuestro campo de trabajo, pero también es muy siniestro. Es muy siniestro porque muchos de estos programas también son programas de escucha, no de traducción, son programas de escucha. Quieren poder estar escuchando a la gente. Eh, y todavía es un poco primitivo el sistema en que si ustedes lo ponen y lo usan, se van a dar cuenta que mal traducen algunas cosas porque no escucharon bien el acento, qué sé yo. Eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ya lo están entrenando. Eh, Eso por un lado, pero por otro, ya he tenido dos pacientes que vienen y me dicen, creo que les da un poco de vergüenza, pero también lo están tomando más en serio de lo que uno quisiera que lo tomaran, que se ponen, hay unas cosas en el TikTok y el TikTok les dice, pon quién soy yo o algo así y canción y la primera canción que sale, eso eres tú y eso te va a decir algo de ti, ¿no? Entonces ponen lo de la canción o lo de la película, no, porque a cada rato sale eso, pon quién soy yo y canción y y lo ponen y lo traen, me salió esta canción y fue tan exacto, o sea, se convencen automáticamente, a pesar de que son personas profesionales muy inteligentes que también se burlan de las redes. Y tenía un paciente, él es norteamericano, y aparte de que llevaba bastantes meses en análisis, se pasaba consultando y lo traía a la consulta estas cosas con la inteligencia artificial, con el chat GPT, de qué era lo normal sexual para un hombre, ¿no? Todas estas diferentes cosas. Lo consulté y me dijo que yo soy normal, que no es anormal no tener sexo, qué sé yo, 5 veces a la semana. Eh, Así que, y yo era trabajar mucho con esta situación de qué era lo normal sexual o no sexual, o cómo ser hombre o cómo no ser hombre, y consultaba al chat GPT, ¿no? A pesar de que estaba en análisis, y yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos lidiando con eso, que traen a la clínica lo que les dijo el TikTok con una canción o una película, y entonces hay que trabajarlo, o lo que les dijo el chat GPT acerca de cómo se debe ser un hombre sexualmente, cuántas veces por semana o por mes es lo normal, y hay que trabajarlo en la clínica. Así que ya estamos trabajando. Lo que estás diciendo, Enrique, me remite a eso. Ya estamos trabajando con esto. Ya lo traen. Gracias, Trudy. Pablo, adelante. Buenas noches, Enrique, muchas gracias. Yo te quería consultar por esto de las palabras clave. Primero, me generó como impacto esto de decidir no mandar tu trabajo justamente
por esta fundamentación tuya en relación al- a lo que entendés por las palabras clave. eh, pero yo me quedé pensando, por, a ver, entiendo, creo haberte entendido, pero ¿por qué pensar que el envío de esas palabras clave o el que estén presentes las palabras clave hacen a la reducción de lo que en este caso vos escribiste, ¿no? O sea, me parece que yo, a ver, en ciertas ocasiones como me pongo un poco concreto y yo decía, bueno, si no hay palabras clave, en realidad también hoy la mayoría de los programas buscan literalmente por palabra o por letra, digamos, si hay que buscar algo en el texto. Eh, pero bueno, nada, eso, me llamó la atención y quería consultarte eso, Enrique. Gracias, Pablo. Sí, Sonia, adelante. Hola, buenas noches, gracias, Enrique. Yo algo que me quedé pensando releyendo las notas anteriores, bueno, hoy tú nos traes a repensar qué es comunicar, qué es informar y qué es leer, pero pensaba algo también cuando nos ponías a pensar cuáles son las coordenadas para el psicoanálisis hoy, pensando la diferencia de lo que fue el tiempo de Freud o de Lacan. Pensaba también este auge de producción de mensajes a través de las redes, del TikTok, o sea, cómo hay, eh, creería que que más corresponde a un grupo poblacional más joven, digamos, pero esto de producir tantos mensajes, eh, donde combinan, alteran personajes, voces, con sería a través de la imagen, pero también hay un mensaje allí. Entonces pensaba en esta invasión de mensajes que recibimos, que pueden aturdir, confundir, porque es invasión en algunos temas más que en otros, pero también de otro lado la posibilidad que te dan las redes de producir. Algunas personas más, creo que más gente joven, como otro elemento a considerar, además de lo que nos pones a reflexionar ahora, que claro, es volver a los principios del psicoanálisis. Estamos en un lenguaje que no es informar, que no es unir puntos, que lo que trae un paciente o una persona es lo que intentamos escuchar o animarle a decir es eh, eh, para identificar los equívocos, las tensiones, las contradicciones, las repeticiones. Y eso no puede ser codificado, no es otra lectura, como bien lo dices. Por ahí. Gracias, Bueno, Sonia. Ah, hoy perdón, hay, Enrique, ¿podemos dar lugar a Patricia? por supuesto. Ahí estás muteada, Patri. Cortito, en realidad me gustó mucho ese trabajo que hiciste sobre la lectura, porque de ese modo y con ese trabajo que dijiste sobre qué tipo de lenguaje es el que puede usar la computadora, cuál es el donde se asienta ese tipo de lenguaje, podría haber estar suturada esa falla y encontrarse una respuesta a toda pregunta, entrar en un terreno que no es nuestro ni nunca fue nuestro. Me parece que lo que marcabas en forma súper interesante para mí es esa cuestión del entre, porque es sostener el entre, sostener sostener la falta para que haya alguna posibilidad de entre una cosa y otra, que algo irremediablemente esté perdido o no va a ser apresable, eso solito. Gracias, Patri. Tenemos algunas consultas más, Enrique. ¿Querés ir contestando y como vos prefieras? No, que vengan, que vengan. Dale. Fabián y después se va.
Bueno, buenísimo, Enrique. Pensé en varias cosas. En principio, el dato que traías del auto este de Tesla, ¿no? Que tenía que decidir, me hacía pensar, bueno, todo el cambio que va a venir en relación a la responsabilidad, ¿no? Como quién decide ahí y cuál es la situación al respecto de la responsabilidad. Pero me hacía pensar si no tenía que ver con alguna relación en esto que vos traías del lenguaje, lo parasitario y la cuestión del totalitarismo ahí, ¿no? Como una cuestión que se busca como de, bueno, ¿quién puede ser, no como cuando le preguntaban en todo caso a los nazis y decían, bueno, al respecto de esto de si podían tener alguna conciencia o no al respecto de ese acto que podía, que bueno, que habían llevado adelante. No sé, se me enredó por ahí, pero me pareció interesante esto de la responsabilidad y la situación de este lenguaje y la información que nos podría llevar a a estas cuestiones totalitarias, ¿no? Que bueno, que están muy presentes metiéndose todo el tiempo, no sé, en estos tiempos. Gracias. Eva, adelante y después Verónica. Bueno, sí, muy interesante y también me parecen muy interesantes los comentarios y me gustaría, digamos, como hay lo que vos habías, bueno, vos, Trilce, Buenos Aires, porque no sé tu nombre, no aparece, Ah, Patricia, yo. Sí. Igual de, Trilce casi es un nombre propio también, así que de está vuelta, bien, dice Trilce, me doy vuelta. que tomaste lo de la lectura acelerada y a mí me hizo como una palabra que me resonó fuerte el tema de la velocidad cuando hablabas, Enrique, ¿no? Y también lo que dice Fabiana en relación al totalitarismo y lo de las palabras claves, que es un tema que no de esta manera, pero también había tomado Klemperer con el uso de ciertas palabras y de achatar el lenguaje, de achatarlo, de usar pocas palabras y en esto, digamos, donde se pierde el entre justamente, donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser casi inmediato y de hecho la computadora o el sistema inmediatamente arroja la respuesta. Pensaba en relación al seminario del año pasado, del tema del tiempo, eh, que nosotros lo que nos interesa, digamos, es escuchar los silencios, el entre, lo que no se va diciendo, lo que se va perdiendo, bueno, nada, esto que ya vinieron diciendo todos ustedes, y bueno, no sé, va a ser sumamente inquietante. Bueno, eso, más. Gracias, Eva. Verónica, estás muteada, Verónica, no te escuchamos. Sí, bueno, muy interesante. Yo, bueno, no estuve escuchando las reuniones anteriores, pero a raíz del título que leía hoy de- de la charla de hoy, eh, la verdad que primero me puse a preguntar un poco con los colegas ahí en el trabajo y por supuesto, evidentemente estoy muy atrasada con el tema este de la inteligencia artificial porque me decían que se bajan aplicaciones para eso. Bueno, la verdad que no conocía que hay tantas aplicaciones y todo eso. Eh, pero yo me quedé enganchada con la palabra parasitismo y me remitió a dos cuestiones que quizás sean diferentes y no sé, las voy a tratar después de pensar o de, de tratar de ver
Me llevó la cuestión de pensar la lengua, todo junto, ¿no? Eh, digamos, ¿cómo sería este parasitismo, toda esta invasión desde múltiples lugares que hacen distintos logaritmos, que esto ya superó obviamente al Google, al Wikipedia y a todo lo que teníamos antes, como una especie de la lengua eh, al tiempo de hoy, ¿no? Porque con esta clínica, con esto que traía Trudy, eh, tenemos que vernosla porque es cierto que los pacientes traen cuestiones que han preguntado al chat, que uno diría, ¿por qué se lo preguntarán al chat y a lo mejor no lo pueden hablar con otros? Estas preguntas que traía, esto que decía Trudy del paciente. Y yo pensaba que eso, por ejemplo, está bueno que el paciente venga y le diga a ella, le traiga lo que le estaba preguntando a, al chat, porque ahí se abre la cuestión de, bueno, yo soy un hombre, ¿qué es normal? ¿Cuántas veces tener relaciones sexuales por semana? En fin, se abrirá, en todo caso, con esto de la lengua hacer algo del orden de la marca, ¿no? Del lenguaje. Pero eh, lo segundo que me disparó es lo del seminario 23, no sé si está ahí, que está el telépata emisor, que está parasitado por la lengua, ¿no? Y que justamente esto, si no vendría a funcionar así, si es que el sujeto no puede hacer un recorte de esto y que hay algo que esto no puede superar. Si bien creo que tapa agujeros y funciona también como, no sé, quizás alivie a algunos, porque hay pacientes que le preguntan cosas y que responde de una manera, incluso derivándolo a hablar con un psiquiatra, hablar, digo, esto lo he escuchado, que no tiene cuerpo. Y bueno, para pasar de la lengua al lenguaje, al menos no va a ser sin algo del orden del cuerpo. El tema es que, bueno, ¿qué estatuto le puede dar el que está preguntando y el que está escuchando a esto, que pregunta y que escucha? Porque creo que lo que se responde está absolutamente ligado, obviamente, a lo que está preguntando, con los algoritmos que mezclen, pero nunca va a estar el cuerpo, que esto también nos tendría que llevar a interrogar, al menos para mí, la cuestión de lo presencial y de lo virtual en las entrevistas. Que bueno, este es un tema, pero bueno, no sé si me hice entender un poco, pero es un tema muy interesante el que se está tratando. Gracias, Verónica. Bueno, Enrique. Bueno, tenemos pocos minutos para muchas intervenciones. Me alegra que haya suscitado tantas intervenciones, preguntas, comentarios. Algunas cuestiones las voy a nombrar ahora, responder ahora, las otras quedarán para la elaboración de la próxima reunión. Eh, la lectura acelerada. Hace muchos años existió, supongo que aún existe todavía, una marca comercial que se llama Ilvem, que daba cursos de lectura veloz. La lectura veloz, que es la lectura acelerada, lo que hace es no leer, sino extraer de las palabras algunas palabras que resaltan por sobre otras, ¿no? Hacer una lectura veloz, o sea, poder leer muchos libros en menos tiempo, es equivalente a la diferencia entre viajar e ir de turismo. Ver, ¿no? Pasar por 20 ciudades en 20 días es una cosa, sí, cuántas cosas que vi, y después, si no tenemos las fotos, no nos acordamos de qué vimos, ni dónde estuvimos, ni nada.
La lectura veloz va en contra de la retórica, es una antirretórica. Y hoy estamos padeciendo no solo un déficit de lectura, sino un déficit de retórica. No sé si ustedes percibirán que en los discursos dominantes de hoy, los discursos políticos, no son filósofos, no son sofistas, son torpes de labios. No hay una elaboración discursiva sofisticada, persuasiva, que envuelva, ¿no? Que produzca algo en el cuerpo, que toque el cuerpo. No, no, es el insulto, la cosa rápida, y la cosa que pasa inmediatamente de una dimensión a otra, porque ya pasó, ya está. Lo de hoy no tiene nada que ver con lo de mañana. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con lo que traían Fabiana y Eva, de la reducción de la lengua. ¿No? Exactamente lo que decía Klemper, lo que planteaba respecto del nazismo, y que hoy me parece que está muy en boga, la misma cuestión, que es reducir la cantidad de palabras con las que nos expresamos. Y eso tiene una función que es fundamental, que es, primero, reducir el costo de los programas que tienen que reconocer texto, ¿no? Y por otra parte, poder uniformar a la tropa. Klemperer planteaba que, no sé si te referías a eso, Fabiana, creo que sí, o Eva, que las, las órdenes de los nazis para aquellos que no eran nacidos a la lengua alemana tenían que ser lo suficientemente claras como para ser inequívocas. Y para eso tenían que utilizar pocas palabras, porque una orden no se puede interpretar, sí, hay que obedecerla. No puede decir, a ver, ¿qué me quiso decir? Respecto de la traducción, eh, a mí me hace acordar esto que traías, Trudy, de entrenar a las computadoras para que reconozcan los acentos y las alocuciones locales. Me hace recordar a un proceso inverso, que era el de achatamiento de la lengua para hablar el español neutro, ¿no? No sé si ustedes recuerdan las series de televisión habladas en español neutro. Incluso la película que vimos el otro día, que comentamos el otro día para quienes estuvieron, yo participé de el acabado de la traducción al español. Y hice algunas sugerencias y me pidieron que las sugerencias que hiciera respetaran el español neutro, porque la distribución de la película iba a ser en muchos países. Bueno, todo esto eh, es- tiene un alcance limitado, porque por más que se entrene a las máquinas para reconocer modismos, acentos y demás, lo que nunca va a poder es hacer la integral de todos los acentos y los modismos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien habla, supongamos, yo tengo amigos que viven en Francia hace muchos años y que yo los escucho hablar y no los distingo de los franceses. Pero parece ser que para los franceses ellos siguen siendo extranjeros porque su manera de hablar no tiene el acento de ellos. Entonces hay un límite a eso, y que me parece que es tan infinita la dispersión de matices, de sonidos, de maneras de hablar y de localismos, que es como los LGTB+. O sea, cada vez van a aparecer nuevas formas. Imposible hacer una clase con todo eso, por suerte. Bueno, voy a contestar dos cosas más breves. Una, lo del telépata que traías, Verónica. El telépata está en relación con la predicción del chat. Cuando el chat le dice al que pregunta por el sexo, le da la respuesta, está tan tomado por la información que tiene, que parece que que es telepático. Sabe, responde a lo que le estoy preguntando. Y respecto a Pablo, de que te llamó la atención que yo haya decidido no mandar el trabajo por las palabras clave, tiene que ver también con la retórica. Por lo menos en nuestra práctica, cuando nosotros escuchamos a los analizantes, de pronto centellean ciertas palabras, nos llaman la atención como si fueran luces
en lo auditivo y recalcamos ciertas palabras y las hacemos palabras clave. Las convertimos en clave por la lectura, no están de antemano, ¿no? Cuando yo leo un cuento o una novela o un poema, lo que me llama la atención es lo que produce en mí y lo que produce en la lengua, pero no por las palabras, esas palabras claves que están de antemano, sino las que se precipitan por la lectura. Entonces, para mí, las palabras clave, si las queremos llamar así, son las que resultan de la escucha. No las puede decidir el que escribe. Bueno, yo anoté todas las intervenciones sin, seguramente voy a retomar lo que no respondí ahora en la próxima, ¿sí? Bueno, ¿De bueno, acuerdo? sí. Bueno, Bueno, gracias. Que gracias, tenemos gracias a la ustedes. Gracias, Enrique. Saludos.